En este vídeo nos vamos a centrar en la tercera parte del examen de Cambridge The Use of English, que es la parte sobre formación de palabras. Voy a hacer en este vídeo lo mismo que hice con el vídeo que explicaba la segunda parte del examen, que fue coger 58 tests y extraer lo más importante, lo que más se repite en la mayoría de los tests, que es lo que más importancia le dan. En el caso de la tercera parte, que hay que formar palabras, he elegido las palabras que más se repiten y las que yo considero imprescindibles de saber antes de hacer el examen. Importante remarcar que este vídeo está enfocado para gente que se está preparando a nivel B2 y C1. Al igual que en el anterior vídeo, todos los exámenes que he cogido para sacar estas palabras provienen de exámenes de B2. Pero cuando haces un examen de C1, te pueden salir las mismas palabras que salieron en B2. Del vocabulario de B2 tienes que saberlo también. Lo que más adelante haré será un vídeo que sea exclusivo con el vocabulario más avanzado solo para C1. Así que este vídeo no va a ser nada más que recitar una lista de palabras por si alguna no la sabéis, aprenderla si os estáis preparando el examen. La primera palabra que vamos a ver es success, éxito. Y lo que hay que hacer en esta parte del examen, al fin y al cabo, es a través de una palabra éxito, buscar una palabra que sea de la misma familia. Exitoso, tener éxito. Básicamente hay que saber dentro de una palabra el adjetivo, el sustantivo, el verbo, el adverbio, toda la familia. Y una quedará bien en el contexto. La palabra success suele salir bastante. Y de la palabra success, la familia de palabras que más suelen ser las elegidas para escribir en el hueco son exitoso, successful, o no exitoso, unsuccessful. Lo mismo en adverbio, exitosamente, successfully y unsuccessfully. Y aparte también el verbo, a veces hay que decir el verbo, tener éxito, succeed. Número 2 tenemos science, la ciencia. Si sale la palabra science y tenemos que buscar de la familia de science, dos palabras siempre nos tienen que venir a la mente por si es una de las dos. Casi siempre hay que decir científico. La persona, un científico. En inglés es scientist, aunque a veces lo que hay que decir es científico, pero en la idea de relacionado en la ciencia. Un estudio científico. Ahí ya no podemos decir scientist, hay que decir scientific. A scientific study. Fortunate, afortunado. Tenemos desafortunado, unfortunate. Afortunadamente, fortunately o unfortunately. Y una palabra más, pero esta proviene más de exámenes de C1, pero por si acaso, misfortune. Solo la he visto en exámenes de C1 y significa mala suerte. Tuve la mala suerte, I had the misfortune. Surround, el verbo rodear. De surround hay que tener cuidado. Si queremos decir un adjetivo, la área que te envuelve, la área del alrededor, the surrounding area, surrounding en ing, hace referencia a algo que te rodea. Pero alguna vez hay que decir el entorno natural, tenemos que decir the natural, y hay que decir entorno. En nuestro idioma entorno es en singular, pero en inglés, cuidado, es en plural. The natural surroundings. Appear, aparecer. A través del verbo aparecer, las palabras más comunes serían apariencia, appearance, o en la traducción de aparición, hizo una aparición en la tele, make an appearance. También tenemos desaparición, disappearance, y una que sale muchas veces, el verbo desaparecer. A través de appear, decir disappear. Impress, impresionar. Impresión, impression, make an impression on, o I am under the impression. Y impresionante, también saberla, impressive. Verbo elegir, choose. Solo hay que saber una palabra, siempre sale cuando es choose, y es elección, choice. Verbo añadir, add. A través de add, lo más típico es decir, o la expresión además, in addition, que solo con ver el in sobra, ya sabes que va addition, o si empezara una frase con una coma sin el in, habría que decir additionally,
que es otra manera de decir además. Y la última de todas sería decir additional, que es adicional, extra. Verbo aumentar, increase. De increase, lo importante es increasingly. Increasingly suele ir después de become, para decir cada vez más difícil, becoming increasingly hard. Multitud, crowd, que está abarrotado, crowded. Cuando tenemos el verbo suit, lo que hay que decir de normal es apropiado o que no es apropiado, suitable o unsuitable. Alegría, delight, agradable, delightful. Confiar, rely, fiable, reliable o en negativa, unreliable. Remark, el verbo comentar, remarkable, extraordinario. Coast, costa, coastal, costera. Una ciudad costera, a coastal city. Usual, usual. Unusual, inusual. Y luego tenemos usually, unusually. Far, lejos. Más lejos suele ser siempre la palabra a elegir. Farther o further. Near, cerca. Y de near, la palabra a elegir normalmente es nearby. Nearby, si la vemos de normal, tendrá un sustantivo después. Hay un pueblo cercano. There is a nearby town. La palabra sure. Con sure hay más trabajo que hacer. Las respuestas pueden ser no estoy seguro, I am unsure. También seguramente, surely. Pero luego también está ensure y assure. Estas dos últimas son más de C1, pero por si acaso, la diferencia es la siguiente. Las dos significan asegurar, pero ensure luego siempre hay un that. Yo me aseguraré que, I will ensure that, y con assure luego hay que decir a quién lo aseguramos. Yo te aseguro a ti, I assure you, that, y el that va después. Es decir, con assure, entre assure y el that hay que decir alguien preciso, y con ensure no se puede decir a nadie. Valentía, courage, motivar, encourage. Short, corto. A través de la palabra short, la más típica que decir es shortly, y shortly de normal va delante de before y after, que significa poco. Poco después, shortly after. Poco antes de que te fueras, shortly before. Able. Able es importantísima de saber, de las que más se repiten en casi todos los tests. A través de able tenemos incapaz, unable. Tenemos habilidad, ability. Para saber qué hay que decir ability, antes veréis siempre el verbo tener, have, y luego un to. Tiene la habilidad de, he has the ability to. Y la que más suele salir a través de able, tanto en el B2 como en el C1 y bastante también en el C1, es decir, enable, capacitar. Y siempre que haya que decir enable después del hueco, veréis algo, o una persona, o una cosa, y luego un verbo con to. Este libro me capacita a hablar en inglés. This book enables me to speak in English. Si cuando veamos un hueco, luego haya alguien o algo, y luego un verbo con to, ahí va enable 100%. Joy. A través de joy podemos decir disfrutar, enjoy. El disfrute, enjoyment, o disfrutable, enjoyable. Negativa, unenjoyable. Grow, verbo crecer. A través de grow, siempre, casi siempre, pero casi que diría siempre, hay que decir crecimiento. Growth. Surprise, sorprender o sorpresa. Tenemos sorprendente, surprising, sorprendido, surprised, sorprendentemente, surprisingly. Y en negativa poniendo unsurprisingly. Prove, verbo demostrar. A través del verbo demostrar sacamos la palabra prueba. Prove. Apropiado, appropriate. Inapropiado, inappropriate. De manera apropiada, appropriately o inappropriately. Cierto, true. La verdad, the truth o ciertamente, verdaderamente, truly. Así que estas dos palabras, truth
y truly son las más comunes después de true. Know, conocer. Knowledge, conocimiento. Vary, variar. Una variedad, a variety. Point. Cuando tenemos la palabra point, muchas veces hay que decir pointless, sin sentido. It is pointless, no tiene sentido. No tiene sentido esperar. It is pointless waiting. Doubt, duda. De aquí podemos sacar dudoso, doubtful. O indudable, undoubted. O indudablemente, undoubtedly. Effect, efecto. Eficaz, effective. Eficazmente, effectively. Y en negativa sería ineffective. Fit, en forma, estar en forma. De aquí se saca el sustantivo, tu estado físico, your fitness. Treat, tratar. Maltratar, mistreat. Tratamiento, treatment. Y un maltrato, aunque maltrato no suele salir mucho, sobre todo es tratamiento. Pero bueno, mistreatment. Relax, relajarse. ¿Cómo te sientes? Relajado. I am relaxed. ¿Cómo fueron las vacaciones? Relajantes. Relaxing holiday. Y por último, relajación. Relaxation. La palabra aconsejar. Advice. Con S, el verbo aconsejar. Con C es la palabra consejo. Hay que tener cuidado ahí. También está aconsejable. Advisable. Y no aconsejable, unadvisable. Paciencia, patience. Paciente, patient. Impaciente, impatient. Pacientemente, impacientemente. Patiently, impatiently. Argue, debatir, discutir. Discusión, argument. Y también tenemos arguably, que se utiliza mucho delante de superlativos. It is arguably the best movie ever. Se puede decir que es la mejor película. Exhibit, exponer. Exposición, exhibition. Excite, entusiasmar, emocionar. Palabras más típicas suelen ser siempre positivas. Emoción, excitement. Emocionado, excited. Emocionante, exciting. Pero también existe en negativa, aunque no la suelo ver muy a menudo. Pero sería no emocionante, unexciting. Calmado, unexcited. Possible, posible. Las palabras más típicas que decir, una es imposible, impossible, y la otra es posibilidad, possibility. Important, importante. Importancia, esa es la que hay que saber, importance. Y por si acaso en negativa, poco importante, unimportant. Signify, significar. Significant, importante. Significance, importancia. Please, satisfacer. Pleasant, agradable. Unpleasant, desagradable. Y pleasure, placer. Suelen ser las que más veo. Si la palabra es afford, permitirse económicamente, las dos palabras que tenemos que saber en primer lugar, affordable, asequible, unaffordable, no asequible. Attract, atraer. Atractivo, attractive, atracción, attraction. Responsible, aquí hay que tener el mayor cuidado. Cuando decimos de responsable, decir responsabilidad, en inglés responsibility, también en negativa irresponsible. The popular, popularity, popularidad. The explain, explicar, explicación, explanation. Describir, describe, descripción, description. Asombrar, amaze, asombro, amazement. Occasion, ocasión. Ocasional, occasional, ocasionalmente, occasionally. Day, si sale la palabra day, día, es muy probable que haya que decir diariamente, daily. Mucho cuidado también con la palabra cost, que es costar, o como sustantivo, el coste de. Y a través de la palabra cost, ¿qué otra palabra de la familia podemos sacar? Y una es decir en inglés costoso, es muy costoso. ¿Y costoso cómo será? Pues hay que ponerle LI, costly.
En inglés el ly se suele usar para los adverbios, para decir mente, felizmente, exitosamente, difícilmente, pero con costly este ly no es mente, costosamente, es costoso. Si sale la palabra same, tengo la misma casa, I have the same house, tengo el mismo coche, I have the same car, es muy probable que haya que pasar a decir similar. Si luego vemos en el hueco y hay un to, porque similar siempre va en to, es similar a, it is similar to. Sería una pista para ya asegurarnos 100% que hay que decir similar. Probable, probable. Improbable, improbable. Probabilidad, probability. Safe, seguro. Seguridad, safety. Benefit, beneficio o beneficiarse, también es un verbo. Y hay que decir beneficioso, beneficial. Accept, el verbo aceptar. Aceptable, acceptable. La aceptación, the acceptance. Proud, orgulloso. Orgullo, pride. Tradition, tradición. Tradicional, traditional. Tradicionalmente, traditionally. Ahora viene palabra clave dentro de este tema. Like. Cuando sale like, verbo gustar, varias palabras pueden ser las elegidas. Mucha gente tiene la costumbre de ya querer decir likely o unlikely, aunque a veces es la palabra que tenemos que decir. Probable, likely, improbable, unlikely. Una pista para asegurarnos 100% de que hay que decir likely o unlikely es que antes veamos el verbo to be, is likely, y luego un verbo con to. Ellos es probable que me llamen. They are likely to call me. Si vemos el to be delante y un to después, ya 100% es likely o unlikely. Pero muchas veces hay una palabra escondida que es la que hay que decir y no se nos ocurre. Y la palabra es unlike. Unlike significa a diferencia de o diferente a. Si luego del hueco vemos un any, anybody, anything, anywhere o any, 100% hay que decir unlike. Que la frase lo que significará es diferente a cualquier lugar que he ido, unlike anywhere, o diferente a cualquier persona que he conocido, unlike anybody. Si veis un any, hay que decir unlike. Y por último, otra palabra que sería lo contrario de like, también puede ser que sea la palabra elegir, dislike. La palabra vida, life, en plural es en V, lives. Es muy típico que sea esa, aunque a veces también hay que decir living, con las expresiones ganarse la vida, make a living, o ¿qué haces para ganarte la vida? What do you do for a living? Through, a través, throughout, a lo largo del año, throughout the year. Bore, aburrir. Me siento aburrido, bored. El libro es aburrido, boring. Y aburrimiento, boredom. Comprometerse, commit. Compromiso, commitment. Company, compañía. Acompañar, accompany. Enthusiast, entusiasta como sustantivo. Enthusiastic, entusiasta como adjetivo. Enthuse, entusiasmar. Enthusiastically, entusiasmadamente. Efficient, eficiente. Efficiently, eficientemente. Y eficiencia, efficiency. Si vemos la palabra initial, muy típico decir initially, al principio de la frase con una coma. Palabra trampa, inhabit, el verbo habitar. Aunque tenga un in, es habitar. Y hay que decir siempre los habitantes. Cuando veo inhabit, sin mirar a mano izquierda, ya me imagino que hay que decir habitantes. Y habitantes es inhabitants. Agree, estar de acuerdo. Disagree, no estar de acuerdo. Un acuerdo, agreement. Y a veces hay que decir disagreement. Verbo mejorar, improve. Mejora, improvement. Particular, pasa de normal, particularly, particularmente. La palabra hot, que es caliente, hay que pasar a calor o a calentar. La misma palabra será. El calor del verano, hay que calentar la comida. La palabra es heat.
con una E y una A. Heat, rough, áspero, roughly, aproximadamente. Decide, decidir. Decision, decisión. Employ, emplear. Y dentro de emplear tenemos empleo, employment, desempleo, unemployment. También tenemos el empleado, employee, y la persona que emplea, the employer. Distinto, distinct, distintivo, distinctive, distintivamente, distinctively. De la palabra warm, que es calor, it's warm, hace calor, hay que sacar el sustantivo que es warmth. Y de la palabra weigh, pesar, hay que sacar peso, weight. Y las últimas 4, antes de pasar a la recta final del vídeo, estas últimas 4 hay que saberlas, pero 100%. Suelen siempre salir alguna de las 4. Tenemos largo, long. Tenemos ancho, wide. Tenemos profundo, deep. Y tenemos alto, high o tall. Cuando salen, siempre hay que decir lo mismo. Del adjetivo al sustantivo. De largo, long, decir length. De ancho, wide, decir width. De alto, tall o high, decir altura, height. Y de profundo, deep, profundidad, depth. Ahora lo que voy a hacer es decir algunas reglas básicas generales que tener en cuenta en esta parte del examen. Si vemos un the o un a o an, luego un hueco y una preposición, por ejemplo, hay que decir un sustantivo 100%, un adjetivo no, un adverbio no y un verbo tampoco. El rendimiento de the performance of, una solución a solution to. La idea de los adjetivos es que siempre modifican al sustantivo de la frase. Te describe cómo es. La casa, si es grande, de madera, de qué país, lo que hace es describírtela para saber qué casa estamos hablando. Así que siempre describirán a los sustantivos. En el caso que haya que decir un verbo, hay que fijarse en la historia si está en pasado o en presente, porque eso es importante el verbo, o si estamos hablando de él, ella o it, que el verbo irá con una S cuando está en presente. Esos detalles también hay que tenerlos en cuenta, no solamente decir el verbo. Muchas veces, pues, si hay un to, para hacer el to infinitivo, el to es una pista para decir que iba un verbo. Quiero ir, I want to go. Si tenemos el to y un hueco, sabemos que va un verbo ahí. También quiero recalcar algo. Y es que, aunque esto hasta la fecha de hoy, al menos en B2, no suele salir, pero por si acaso, después de to, cuando ponemos un verbo, 99% de los casos, el verbo va en infinitivo. Pero hay veces que to es una preposición, y cuando es una preposición, el verbo va en ing. Estoy acostumbrado a correr, I am used to, y ahora queremos decir correr, run, pues no, running. I'm used to running. ¿En qué momento to es una preposición? En ciertas expresiones. Tengo ganas de, I'm looking forward to. Me opongo a, I object to. No suelen salir. Pero bueno, si salieran por si acaso, el verbo iría después en ing. Pero de normal, si sale un to y luego sabéis que hay que decir un verbo ahí, va a ser en infinitivo. Y en cuestión de los adverbios, unas tácticas buenas que tengo que os pueden servir para identificar que en este hueco 100% va un adverbio. Una es cuando veamos, porque los adverbios modifican a los verbos. La acción, el verbo diseñar, el verbo pintar, el verbo escribir, ¿cómo lo haces? Ya no hablamos del sustantivo de la persona, sino de la acción. Entonces hay ciertas maneras que 100% va un adverbio. Cuando veamos el verbo to be, is, are, or am, o was, or were, luego un hueco y luego un verbo en past participle, en participio, en la tercera columna, entre los dos, ahí va adverbio siempre. The book was, hueco, written, y tenemos perfect. No podemos decir el libro fue perfecto escrito. No, el libro fue escrito perfectamente. The book was perfectly written. O en beautiful, que se utiliza mucho en libros, the book was beautifully written. La casa fue decorada, the house was, hueco, decorated.
con gusto. La manera que lo hicieron fue con gusto. The house was tastefully decorated. Otra regla infalible es cuando veamos un hueco, un adjetivo después y un sustantivo. Precios altos, pues hay que decir, y tenemos surprise, sorpresa. Y hay que decir precios sorprendentemente altos, surprisingly high prices. Calidad extremadamente alta, extremely high quality. También en medio del present y del past perfect, ellos han establecido exitosamente, they have, hay el hueco, established, y hay que decir successfully, they have successfully established. Y por último, ¿qué más os puedo aportar? Que a través de adjetivos podemos crear verbos con n y sustantivos con nes. Dark, oscuro. Darkness, oscuridad. Darken, oscurecer. Weak, débil. Weaken, debilitar. Weakness, debilidad. Otra regla después de sustantivos, si ponemos full o less, creamos adjetivos. Con full hace entender que tiene esa cualidad. Faith, fe. Si quieres decir que una persona tiene fe, faithful. Y si no tiene fe, carece de eso, faithless. Hope, esperanza. Tengo esperanza. I'm hopeful. Sin esperanza, hopeless. A través de verbos podemos crear adjetivos usando able. El verbo adaptar, adapt, adaptable, adaptable. Imaginar, imagine, imaginable, imaginable. Los verbos que acaban en e, la e habría que cambiarla y decir imaginable. La palabra evil también existe para hacer adjetivos, los más típicos sensible o responsible, también adjetivos. También muy importante, a través de muchos verbos poner ing o ed y crear adjetivos. Tenemos los adjetivos de cómo te sientes, nd, sorprendido, surprised, cansado, tired, impresionado, impressed. Y luego es cómo es algo, ya no cómo te sientes, sino cómo es. Cómo fue el viaje, sorprendente, surprising, agotador, tiring, aburrido, boring, decepcionante, disappointing. También se puede usar ing para decir para qué sirve un objeto. Hay que poner un objeto y antes del objeto decir un verbo en ing, que sería un adjetivo, y decir para qué sirve. Es un libro para colorear. It is a colorear es color, pues para coloring book. Es un libro para dibujar. It is a drawing book. Con el verbo en ing me dirás para qué sirve el objeto de después. Después de verbos podemos crear sustantivos. Uno de ellos es meant. En el verbo mejorar, improve, mejora, improvement. En el verbo nombrar, appoint, tenemos appointment. Avergonzar, embarrass, embarrassment. Err. Lo que hacemos es un sustantivo que hace referencia a alguien o algo que hace esa acción. La acción es escribir, write, pues el escritor, el que realiza la acción, writer. Print, imprimir, pues vamos a crear el objeto. Printer, impresora. Así que podríamos coger 1000 verbos y poner er y creamos a una persona o creamos a una cosa. Con ion también podemos crear sustantivos. Poseer, possess, posesión, possession. Construir, construct, construcción, construction. Express, expresar, expression. También tenemos la terminación ance o ence. Maintain, mantener, maintenance, mantenimiento. Confide, confiar, confidence, seguridad en sí mismo. Appear, aparecer, appearance, aparición. Y refer, referir, reference, referencia. También con las terminaciones con or creamos a personas. Poseedor, possessor. Podemos crear adjetivos a través de sustantivos. El primero con la letra Y. Thirst, sed. Thirsty, sediento. Rain, lluvia. Rainy, lluvioso. Así que la Y creas adjetivos. A través de nervio, nerve, nervioso.
nervous. Poison, veneno, poisonous, venenoso. Ambition, ambición, ambitious, ambicioso. Education, educación, educational, educacional. Influence, influencia, y el adjetivo influential. Y lo último antes de terminar este vídeo, para hacer palabras en negativo. Cuando queremos y sabemos que la palabra que hay que decir en el hueco tenemos que hacerla de manera negativa, tipo feliz, happy. Decirlo, la persona no está feliz, unhappy. ¿Qué variedad hay aparte de Anna, this, miss, in, im, less? Un ejemplo de cada: tratar, treat, maltratar, mistreat. Visible, visible, invisible, invisible. Kind, amable, no amable, unkind. Obey, obedecer, disobey, desobedecer. Fear, miedo, que no tiene miedo esa persona, fearless. Si la palabra empieza por P, hay que decir im. Proper, adecuado, no adecuado, improper. Y las palabras que empiezan por la letra L, M y R, hay que decir delante IE y luego repetir esa letra. Lógico, logical. Ilógico, illogical. Responsible, irresponsible. Moral, immoral. Y ahora sí que puedo decir que sobre la parte 3 del Use of English de B2 y hacia C1 no hay más que decir en este canal. La verdad que tener una lista de palabras que son muy típicas de salir siempre en esta parte del examen ayuda. Que haya más palabras, más variedades, hay miles de palabras en inglés, pero al menos las más comunes poder tenerlas y estudiarlas. Espero que a la gente que se está preparando para el examen os sirva este vídeo. Si os ha ayudado, dadle like y compartirlo y nos vemos en el siguiente.